Continuamos con nuestra serie línea por línea. Y el estudio de hoy lo vamos a encontrar en Génesis 49, comenzando con el verso 11 y 12. Pero vamos primero a la presencia del Señor en oración. Señor, tu palabra nos dice que donde se reúnan 2 o 3 en tu nombre, tú te encuentras en medio de nosotros. Padre, te pedimos que estés con nosotros en forma individual. Sabemos que has estado con nosotros a través de la semana, pero cuando nos reunimos como en esta situación, podemos experimentar una camaradería muy común, una unión muy hermosa. Las Escrituras nos hablan de que nuestro Salvador nos sostiene comúnmente a todos con una salvación común. Esto nos dice que somos hermanos y hermanas en el sentido de la palabra. Padre, ayúdanos. Danos la fuerza para poder crecer espiritualmente y para crecer también en forma intelectual y para crecer también en forma que nuestras vidas puedan reflejar los mismos principios que leemos en tu santa palabra. Que no seamos, como dice Santiago en su carta, que el hombre que no pone atención a la palabra es como el que se ve en el espejo, se va y se olvida cómo se veía. Todo esto te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Oí la historia de un grupo de padres de familia que estaban en la sala del hospital donde esperaban de que sus esposas iban a dar a luz. Estaban en aquella sala esperando la noticia de cómo estaban progresando sus esposas. Apareció una enfermera y dijo a uno de los hombres que estaba ahí: Señor, usted es el señor, cualquiera que haya sido su apellido. Dijo: sí, yo soy su esposa, acaba de dar a luz a un par de cuates. Él se vio muy contento y dijo: gracias a Dios, y qué coincidencia. Yo soy un jugador de béisbol profesional y juego con el equipo Los Mellizos de Minnesota. Pasaron unos cuantos minutos. Volvió a salir una enfermera a la sala y buscó a cierto hombre por su nombre. Dijo: yo soy. Dijo: felicidades, porque su esposa ha dado a luz a 3 niños, triples. Y él dice: mira, qué coincidencia. Es hermosísimo. Pero ya que sucede, quiero que ustedes entiendan que esto es hermoso, porque yo soy empleado de la compañía titulada 3Ms. Bueno, después de todo esto, naturalmente que había un hombre que estaba muy incómodo, que hasta se cayó de su silla. Cuando cayó en silla, comenzó a renegar. Vino una enfermera para ayudarle. Dice: señor, ¿tiene usted problemas? ¿Le puedo ayudar? Sí, dice: no, lo único que quiero que entienda usted que yo trabajo para la compañía 7-Up. Imagínense, 7, se le iban a anunciar 7 niños, es lo que él esperaba. ¿Cómo creen que se sintió Jacobo después que se encontró que tenía 12 hijos y una hija? 13 hijos en total. Mi esposa y yo tuvimos un hijo. Nosotros creíamos que tendríamos más, pero el Señor nos permitió uno nada más. Eso es hermoso, gracias a Dios. Pero la situación no cambia si una persona tiene un hijo o 13. Todos los padres de familia tienen la responsabilidad con los hijos que Dios le dio. El salmista escribió en Salmo 127:5, refiriéndose a los hijos, diciendo: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Jacobo tenía una aljaba llena de niños, 13 niños. Entonces se le puede referir como a una aljaba en su vida. Pero ahora que todos sus hijos están rodeados de su padre Jacobo, todo su grupo están en derredor de su cama, y él les pronuncia bendiciones
y advertencias y amonestaciones, como vamos a ver en los versos que vamos a leer del capítulo 49 de Génesis. Una vez más, si tú tuviste un hijo o 13 hijos, mi mamá era una hija de 11. Los padres tienen esa responsabilidad de, como dice Pablo en Efesios 6, verso 4, padres, cread a sus hijos con la disciplina y amonestación del Señor. En primer lugar, disciplina, y en segundo lugar, amonestación, siempre y cuando que sea en el Señor. El término amonestación es un término poderoso. En el idioma original significa algo que puedes poner por delante en tu frente. La idea dice que tienes que confrontar esa situación. Amonestación del Señor. Una amonestación con urgencia. Parece ser que Jacobo durante su vida nunca hizo la primera parte de este verso de Efesios 6:4. Nunca entrenó a sus hijos. Pero hoy que se encuentra en la cama y siente que está para morir, siente la responsabilidad de disciplinarlos y amonestaciones. Nosotros diríamos que es un poquito tarde, pero más que disciplina y amonestación, dice, cuando no fui joven no lo hice, así que antes de morir tendré que hacerlo. Descubremos que todo lo que le dijo a sus hijos en verdad, es un testimonio profético para cada uno de sus hijos. Lo que hace Jacobo pasa hijo por hijo, desde el mayor hasta el menor. Interesante cómo recuerda sus edades y la orden que porque los nombra por su nombre y el número que nacieron, y recuerda sus caracteres. Parece ser como que él recuerda con exactitud el carácter de cada niño, así que cada hijo le habla de modo que lo alaba y le predice su futuro. Entonces, por eso es que, si ustedes no han notado hasta ahorita en el libro de Génesis, Génesis se escribe a punto de narración. Ahora que llegamos al capítulo 49, vamos a notar que está escrito a forma poética. Vamos a ver los capítulos capítulo 48, verso 13. Es un paralelismo en la poesía hebrea. Presenta este hermoso estilo, este hermoso discurso este hermoso oráculo a tipo de poesía hebrea. Una vez, estamos ya pasando los últimos tres capítulos de Génesis. En estos capítulos hemos visto bendiciones en el capítulo 49 y sepulturas en el capítulo 50. Así que en el capítulo 49 vemos cómo en Egipto se declararon bendiciones. Jacobo está en cama en Egipto y va a morir en Egipto, pero será sepultado en Canaán. En Egipto se pronunciaron las bendiciones. En el capítulo 50, el entierro que se llevó a cabo en Canaán. Y eso es lo que nos lleva en este estudio, como vamos a ver. En el capítulo 47, comenzando el verso 28 hasta el capítulo 48, hasta el capítulo 49 y verso 32, quizás el verso 33, vemos la escena final de la vida de Jacobo. Entonces, ya pasamos algunos de los hijos en el estudio pasado, incluimos a Judá. Hoy vamos a continuar con Zabulón en el verso 13. Así que uno de sus hijos se llamó Zabulón en el verso 13 del capítulo 49 de Génesis. Zabulón, en puertos de mar habitarás. Serás para puerto de naves y su límite hasta Sidón.
Si yo fuera que estoy oyendo esto, esto me alegraría, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho el océano, las playas. Yo crecí siempre cerca del océano, siempre fui a las playas, pero aquí se ve un problema en Zabulón, porque cuando Zabulón regresó a Canaán y se le entregó su parte, su tierra no tiene playa en ninguna parte. Sus vecinos tienen playa, pero él, su tierra está hermosísima en el Monte Carmelo, pero no hay playas. Así que sucedió con esta predicción que recibió de que debía de estar cerca de los mares. Los comentaristas han tratado de figurar esto. Un comentarista sugiere que cuando dice Zabulón, Zabulón se unió con Isaacar, la tribu de Isaacar, porque la tribu de Isaacar sí tiene playas del mar de Galilea. Entonces, porque se unieron, este comentarista opina que quizás, de esa forma Zabulón tenía acceso a las playas del mar de Galilea y trabajaban para los fenicios, para Fenicia. Ese es simplemente su comentario, pero yo no la creo. Porque la tierra que está aquí pronosticada, aún más, Moisés, en el capítulo 33 de Deuteronomio, va a hacer otra predicción. Y en esa predicción, para sus diferentes tribus, Moisés, en Deuteronomio 33, verso 18, dice que Zabulón va a tomar posesión de las abundancias del mar, o lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Aquí habla en término plural. Va a disfrutar de las abundancias de los mares. Así que Jacobo está prediciendo, Jacobo ve playas en abundancia. Pero en la historia no parece que la tribu de Zabulón tuvo acceso al mar o playas o mares. Eso es lo que yo puedo entender. Pero yo les recomiendo que continúen leyendo su Biblia y van a llegar al libro de Ezequiel. ¡Oh, qué hermoso libro! El libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel nos habla de tormentas, la presencia de Dios. Pero ahí en Ezequiel se ve el milenio, es lo que se ve. En ese milenio, en el libro de Ezequiel habla de las fronteras de todos los tribus de Jacobo. Y en esa predicción a Zabulón sí le da una gran cantidad de mares, en plural. Es cuando se va a cumplir la predicción de Jacobo. Hasta ahorita no se ha cumplido, hasta que lleguemos a la era del milenio, del reinado del milenio. Es cuando ellos van a disfrutar de mares. Porque en la tierra prometida no habrá mares. Verso 14. Isaacar, asno fuerte. ¿Cómo creen que se sintió Isaacar cuando su papá le dice: hijo, tú eres fuerte como un asno que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo? O sea que le está diciendo que va a tener empleo, buenos empleos. No lo está insultando, lo está complementando. Porque en esos años los asnos eran como en nuestros días las camionetas pickups. Le está diciendo: hijo, tu tribu será una tribu de hombres trabajadores, fuertes. No llegó a ser una tribu muy grande, pero eran la fuerza de trabajo para Israel, los obreros reconocidos de las tribus de Israel. Ahora, ese valle en sí mismo es hermosísimo.
Ellos siempre plantan verduras, hortalizas y el producto es hermosísimo y sabroso. Si tú un día estás en Israel y viajas por la tribu de Zabulón e Isaacar, yo ya he pasado por allá en Israel. Cuando estás viajando del norte al sur, el camino principal que siempre se ha utilizado desde aquellos tiempos, ese camino atraviesa Israel del norte a sur. Vas a ver dos montañas y uno es el monte Galboa y el otro es el monte Tabor. Cuando pasas por ahí, los guías siempre quieren que te des cuenta cuando estás en aquel valle que notas dos hermosas montañas y dice, ese es el significado de esa profecía que le dio Jacobo a sus hijos Zabulón e Isaacar. Ves esas dos montañas que no las puedes ignorar, que son el monte Gilboa y el monte Tabor. Les dice que van a ser bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. En el verso 16, Dan es el que sigue. Dan juzgará a su pueblo. Este es un juego de palabras, porque la palabra Dan quiere decir juez. Antes, si traduciríamos esto literalmente, diría, juez, tú vas a juzgar a tu pueblo. Esto hace sentido, que esa es la predicción. Dan va a juzgar a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. No parece que es una profecía muy satisfactoria, pero se puede ver negativo y positivo. Yo creo en primer lugar que es algo positivo. Es una hermosa profecía y es positiva, porque en la Biblia tenemos un libro que se llama el libro de los jueces. Cuando lleguemos al libro de los jueces, se van a ver, y ahí aparece la tribu de Dan en el libro de jueces. Y ahí menciona a libertadores como jueces que Dios instaló para proteger al pueblo de Israel. Uno de los jueces más prominentes en el libro de jueces se llamó Sansón. Este Sansón era descendiente de la tribu de Dan. Vino de la tribu de Dan, pero este Sansón con una sola mano aniquilaba a sus enemigos y causaba dolores de cabezas y pesadillas a los filisteos. Este hombre con una sola mano por un periodo de tiempo mató filisteos que se dio gusto. Por ejemplo, recordemos en una forma que causó problemas a los filisteos. En esta ocasión se reunió 300 zorros y los amarró de sus colas. Imagínense, los ató en sus colas y era el tiempo de cosecha. Todo el trigo estaba seco. Les prendió a los 300 zorros y corrieron por los diferentes sembradíos e incendió en unos cuantos minutos toda su cosecha. Se consumió por el fuego. Imagínense, un hombre muy creativo, Sansón. En otra ocasión tomó una quijada de burro. Es lo que dice la escritura, que fue golpeando hombres y mató miles, toneladas de filisteos. Quizás se refiere durante ese periodo de tiempo los jueces van a juzgar con poder, como lo hizo Sansón. O también se puede ver en forma negativa, porque podemos ver que más tarde en la historia de Israel, ese mismo rey, los mismos reyes, el rey David y el rey Saúl y el rey Salomón, y el rey David tuvo un hijo llamado Roboam, y también vino otro rey que se llamó Jeroboam. No eran familiares, eran simplemente dos diferentes individuos, Roboam y Jeroboam. Jeroboam se rebeló contra el rey
David y el rey Salomón y el rey Roboam. Y la escritura dice que construyó 2 becerros de oro y los estableció en Betel y otro en el norte, en Dan, en la tribu de Dan. Entonces esta tribu de Dan es la que comenzó la idolatría a becerros de oro en el norte y en el sur y corrompió al pueblo de Dios. Cuando dice que es una víbora o una víbora que está junto al camino. Si un día ustedes van a Israel, vayan a la tierra de Dan, donde se han hecho excavaciones y han descubierto bases donde se cree que estaban esos altares que habían situado los becerros de oro hace miles de años. Aún todavía las gentes que van ahí se toman retratos en esas excavaciones donde se cree que estaban instalados los becerros de oro. Quizás es parte de la predicción del capítulo 17. En el verso 18 continúa diciendo: tu salvación esperé, oh Jehová. Yo creo que lo que está diciendo aquí, que él está esperando que ya va a morir. Verso 19, el que sigue se llama Gad. A Gad le dice: ejército lo cometerá, mas él cometerá al fin. Este es un juego de palabras también. Es un juego de palabras porque la palabra Gad quiere decir tropa, ejército. Cuando él nació, su papá dijo: oh, me ha nacido una tropa. Unas palabras, él creía que eran muchos niños y le llamó tropa. He aquí le dice: Gad, ejército te acometerá, mas tú le acometerás al fin. Lo primero, o más fácil que podemos entender este término aquí de tropa, es que una tropa iba a ser atacada por otra tropa de guerreros, pero los va a atacar y al fin continuará acometiéndolos. O sea, parece que tendrá la victoria. ¿Por qué lo dice así? Veamos en el mapa donde está situada la tribu de Gad. Esas tribus que están al oriente del río Jordán. La tribu de Gad estaba aislada de todos los demás tribus de Israel. Por eso es que las fronteras que se unen con los demás tribus de Israel, hay 2 fronteras. Una está en el río Jordán, pero a la parte oriental son fronteras con otros países. Por eso es que allí la gente que vivía en su derredor se animaban porque se gozaban y veían que este pueblo era muy numeroso. Así que Jacobo le dice: no te preocupes porque vas a ver esas tropas, pero tus hijos van a ser victoriosos en su tierra. En el verso 20 menciona a Aser. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Ese es lo que sigue. Aser, en mi opinión, es una de las partes más hermosas de Israel, porque podemos ver que queda al norte, en la costa del norte de Israel. Está al norte en fronteras con Lebanón. En una ocasión yo manejé en un automóvil porque yo quería ir a ver. Es un lugar hermosísimo, verde, la tierra es cafeciosa, coloradiosa, se produce todo de hortalizas. Judá está al sur, pero Aser está en el norte. Hace años que yo vivía en Israel y yo fui a dar allá y llegué y yo quería conocer esa tierra y pude apreciar lo rico que es aquella tierra. Por eso cuando yo leo este verso me alegro, porque la tribu de Aser está hermosísima. Esa tierra es riquísima. Y dice:
y él dará deleites al rey. En el verso 21 menciona a Neftalí, sierva suelta. Él queda al norte del mar de Galilea. En el capítulo 5 del libro de Jueces vamos a llegar ahí y vamos poquito despacio, pero esperamos llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Cuando lleguemos al libro de Jueces, y luego después pasaremos al libro de Ruth. Vamos a ver cómo Ruth aprecia a los descendientes de Neftalí. En el verso 22 llegamos a José. Viendo la distinta y única bendición para José, en el verso 22. José recibió doble porción, porque recuerden lo que le dijo su abuelo a los dos hijos. Estos dos hijos míos son. Y les voy a dar dos tribus porque son tus hijos, o sea, doble porción, porque le quiero dar a entender que José tiene el derecho de primogenitura. José recibió esa doble bendición. Rubén era el primogénito, pero no recibió el lugar de primogénito, sino que fue José. Esa es la bendición del primogénito. Aún más, hay una escritura en Primera de Crónicos, capítulos 5. Escríbalo y lo pueden leer después. Primera de Crónicos, capítulo 5, versos 1, 2 y 3. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fue dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue dada a José. Así que Judá vino a ser la cabeza de la tribu, pero el derecho de primogénito cayó en José. Es lo que vamos a leer comenzando en el verso 22 de Génesis 49. Tenemos que detenernos para poder obtener lo que hizo Jacobo efectivamente, lo que le dijo a José para su vida. ¿Cómo es que lo hizo Jacobo? ¿Por qué es que usó esta forma metafórica tan hermosa diciéndole que José iba a poder soportar todos los problemas por los que pasó? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Fue olvidado por el panadero por 2 años. ¿Cómo es que José pudo soportar? Vamos a leer verso 22. Dice: rama fructífera es José, y rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco no mantuvo, mas su arco se mantuvo poderoso. Vamos a dar un vistazo al verso 22. Aquí tiene algunas de las características de José. 4 características que aparecen aquí. Una característica es que José fue fructífero cuando estaba separado de su hogar, fuera de la casa de Israel, lejos de la tierra de Canaán, en un país foráneo. Se casó, tuvo 2 hijos, uno se llamó Efraín y Manasés. Efraín vino a ser también fructífero porque dice: Jehová me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Es lo que significa Efraín. Vino a ser fructífero en todo ejército porque estableció programas gubernamentales para salvar
Eran gobiernos hermosísimos que él estableció, porque en nuestros días vemos que los gobiernos no disfrutan en trabajar para ahorrar, pero José estaba inspirado por Dios y tuvo mucho éxito en este plan de guardar para el país, porque dice aquí, rama fructífera junto a una fuente, es la marca número 2. Rama fructífera junto a una fuente. Fue fructífero porque estaba cerca de la fuente. ¿Qué era la fuente? Dios, su Dios. Porque podemos entender que José no tenía nadie con él para poder confraternizar y poder compartir las escrituras. No había ningún descendiente de Abraham, de Isaac, ni de Jacobo. No había ningún hermano o primo con quien él podía relacionarse. Él era único, así que su solución era continuar su vida y acercarse más y más a Dios y sentirse, porque él veía y sentía la presencia de Dios. Cuando tú te encuentres también a solas, sé fiel a Dios. Ese es un gran secreto, parte de este retrato de que Jacobo le está prediciendo a José. Dice que rama fructífera junto a una fuente. Cada vez que un árbol está cerca de una fuente de agua y tiene una relación especial con su fuente de agua, no le tienes que ir a poner agua, conectar una manguera o llevar una cubeta para rociar aquel árbol, sino que la fuente de agua está siempre cerca. Entonces, he aquí José estaba tan cerca de Dios, y ese era su secreto para su éxito. Esto me recuerda también el Salmo número 1, cuando dice, bienaventurado es el hombre que no ha caminado, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Salmo 1, 2 y 3. Jesús lo explicó de otra manera en el Evangelio de San Juan capítulo 15. Dice, permaneced en mí, continúen conmigo, y vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneciese en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieres en mí. Por eso es que cuando nosotros tenemos llamado al altar después, porque ustedes van e invitan mucha gente y vienen cienes y cienes de visitantes, eso me alegra mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho, me siento muy gozoso cuando veo que vienen en cantidades a recibir al Señor, pero me preocupa la calidad de estos recién convertidos. ¿Cómo pueden ellos aplicar en su vida la verdad de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo van a continuar ellos fortaleciéndose en la palabra del Señor? Ahora yo te pido, haz un examen de tu conciencia. Pregúntate, ¿qué tan cerca estás de Dios? ¿Dónde estás enraizado? ¿Tus raíces están bien cimentadas en Jehová, en tu Creador? ¿Y continúas bien unido a tu Creador? Debe de ser algo natural para nosotros como cristianos, estar unidos a nuestro Dios. Así que aquí José fue fructífero porque estaba cerca de la fuente. La frase que sigue dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esa es otra de las características de José. José era abundante como era influyente también. Fructífero e influyente. Se enriqueció. Vino a ser el primer ministro de Israel. Se extendió
y podía tener toda esta riqueza, podía él llamarla como suya y consumirla, comérsela. Pero en primer lugar, él pensó, ¿cómo puedo usar de esta abundancia en Egipto para bendecir a otras partes del mundo? Cuando sus hijos tuvieron hambre y vinieron, él pensó, ¿cómo puedo usar mi posición para darles la mejor tierra que existe en Egipto, que era Goshen? Por eso es que lo que sucede cuando tú tienes una planta, un árbol que está cerca de la fuente de agua, ese árbol continúa creciendo, creciendo hasta el punto que sus ramas crecen y hasta pueden cruzar la barda del vecino. Yo recuerdo una ocasión, yo vivía en Huntington Beach, California, hace ya muchos años. Yo era joven y era un soltero. Yo estaba viviendo como a 4 bloques de distancia de la playa. Y un vecino mío tenía un árbol de limón grandísimo. Hermoso aquel árbol. Yo crecía también mi jardincito de verduras, articoques y algo otros, pero ese árbol de limón creció a tanto y daba unos limones tan jugosos que sus ramas crecieron a la yarda donde yo vivía. De acuerdo a la ley de ese estado, todas las ramas que vengan a tu propiedad son tuyas. Así que yo disfrutaba de limonada todo el tiempo de calor. Por todo el verano yo tenía mis vasos de limonada y simplemente pensaba en mi pensamiento, gracias, porque yo no había hecho nada por aquel árbol. Así que tu vida y mi vida debe de madurar, crecer con Dios y debe de producir los frutos de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Nuestras vidas deben de ser bendición para otras personas. Eso es lo que quiso dar a decir Jesús en el capítulo 7 de Juan. Si alguno tiene hambre, venga a mí y beba. Como las Escrituras dicen, de su corazón flotarán el agua como fuente de agua viva. Y dice, no quedará satisfecho solo, sino que vendrá a ser un vaso, y de ese vaso bendecirá a muchos otros. Esto es hermoso. Las ramas que deben de ir hasta el otro lado de las bardas de tu vecino. Así que José fue fiel cuando estaba solo y fructífero cuando ya tenía su familia. Cualquiera que sea tu situación en tu vida, piensa que Dios te lo ha dado. ¿Te has considerado y has visto que a través de ti Dios ha bendecido a otras personas? ¿Lo has visto? Los rabinos antiguos tenían unos dichos que decían, tu vida es una de dos formas. O es como el mar del norte o el mar del sur, porque en Israel hay 2 mares, 2 lagunas, y dicen, tu vida es como el lago de Galilea o como el mar muerto. El lago de Galilea es muy fructífero, tiene verdura en todo su derredor, pero en derredor del mar muerto no hay nada, nada crece. ¿Por qué? Hay una razón, y esa razón es que el mar de Galilea recibe agua y distribuye agua. Pero el mar muerto recibe agua, pero no tiene salida. Simplemente recibe y nunca la deja ir. Por eso es que ese mar está muerto. Por eso es que los rabinos tenían ese dicho. Si siempre estás recibiendo y no bendices a otras personas con tu espiritualidad, con tus finanzas, con tu dinero, entonces quedarás muerto. José siempre estuvo vivo. Notemos en el verso 23, dice,
le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte. Y luego dijo Jacobo. ¿Por qué? Porque José se mantuvo en las advertencias. Todos lo intentaron setearlo, en verdad. Cuando él era un jovencito ingenuo, vino a sus hermanos y le dijo, tuve un sueño. Sus hermanos lo vieron con ojos encendidos de coraje, le lanzaron saetas, flechas. En otra ocasión que volvió a venir a ver a sus hermanos, cuando sus hermanos lo veían con odio y se preguntaban, ¿quién se considera este chiquillo? Vamos a tener que deshacernos de él. Cuando estaba en Egipto, la esposa de Potifar le lanzó flechas, saetas de acusaciones. Cuando estaba encarcelado, el jefe de los coperos le lanzó saetas y flechas de odio porque se olvidó de él. Y con todo y esto, él continuó fiel. Ese fue su secreto. La última parte del verso dice que los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacobo. Por ejemplo, un papá de familia que sabe manejar el arco y flecha y quiere enseñar a su hijo naturalmente que no simplemente lo insulta y le quita el arco diciéndole no se hace así, sino que se hace así. Pero tú, si eres el papá y tus brazos están más fuertes, tú rodeas con tus brazos a tu hijo y le sostienes el arco con una mano y con otra mano sostienes la flecha, le ayudas, lo ayudas, no lo haces por él, no tratas de insultarlo y decirle tú no sabes, déjame enseñarte, sino con mucho amor, con mucha paciencia, lo sostienes y le dices, hijo, así es como se hace, le abres el arco y le dices ahora suéltalo. Ese es el retrato que aparece aquí. Entendemos que José sabía que Dios lo estaba guiando y José se dejó guiar por Dios y fue fructífero aun cuando estaba lejos de todos los que lo conocían. La última parte en el verso 25 dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Y menciona. ¿Por qué menciona Jacobo toda esta bendición? Uno de los temas del libro de Génesis es bendición. Es una palabra clave en todo el libro de Génesis. Aparece 88 veces en el libro de Génesis el término bendición o bendiciones. Veamos, en este solo capítulo se menciona muchas veces. Entonces, si tú ves el libro de Génesis como una exposición de bendiciones, he aquí la gran final. Porque se ve bendiciones y bendiciones y bendiciones que Jacobo está prediciendo para sus hijos. Las bendiciones, dice ahí en el verso 26, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Se refiere a sus otros hermanos. El último que se menciona aquí es Benjamín. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Verso 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana cometerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Por ejemplo, recuerdan que vinieron guerreros a la tierra de Benjamín. Se llamó Ehud.
Ehud vino a la tierra de Benjamín, un guerrero izquierdo, un gran guerrero. Pero el rey Saúl, también el rey Saúl, era un guerrero de la tribu de Benjamín. Su hijo Jonatán también vino a ser un buen guerrero y lo demostró. Con todo y esto, yo creo que aquí podemos ver algo más. Cuando lleguemos al libro de los Jueces capítulo 20, vamos a encontrar la peor situación de la historia de Benjamín en ese capítulo, porque la historia va más o menos así. Un levita estaba viajando por aquella área de Benjamín, llegó a la ciudad principal y tenía que pasar ahí la noche. Un hombre de aquella ciudad lo invitó para que durmiese en su casa, pero vinieron los hombres del pueblo malignos y intentaban tener relaciones sexuales con él. Por poco y lo atacan. En lugar de atacarlo a él, atacaron a su concubina. Y esa mujer al día siguiente murió. Y los benjamitas reaccionaron por el asesinato de aquella mujer. El levita, dice la escritura, que el levita cortó a aquella mujer en 12 partes y envió una parte a cada tribu de las 12 tribus de Israel. La Biblia dice, en el capítulo 20 de Jueces, que todo Israel se unieron como un solo hombre para destruir a los benjaminitas. Y sí, mataron miles y miles de descendientes de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice que 400,000 soldados se unieron en el sur y destruyeron a los benjaminitas a tal punto que al fin se sentían preocupados, compungidos y pensaron, hicimos mal, así que esta tribu no va a continuar. Así que dice la escritura que consiguieron mujeres de otras tribus para que viniesen y se casaran con aquellos benjaminitas que habían sobrado para que esa tribu creciese otra vez. En ese caso, la tribu de Benjamín fueron los que repartieron los despojos, es lo que quiere decir. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y ese es lo que su padre les dijo y profetizó y los amonestó y los bendició a cada uno de acuerdo a su personalidad. Y les encargó, los amonestó diciendo, yo seré reunido con mi pueblo y entiérrenme con mis padres en Efrata. Todos estos fueron los 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mis pueblos, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Ustedes saben que un día todos vamos a ser juzgados. Un día todo cristiano va a aparecer en el tribunal de Cristo, no para que seamos juzgados por nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron llevados a la cruz, pero tú y yo vamos a venir al tribunal de Jesucristo, al tribunal de Cristo. Y una de dos, vamos a ser galardoneados por las obras de nuestra vida cristiana y vamos a ser posicionados en el reino futuro. Depende de lo que hayamos hecho con lo que Dios nos dio en esta vida. Por eso es que Pablo dice, ¿no saben ustedes que todos los que corren en el estadio, 1 Corintios 9:24, todos corren, pero solo uno recibe el premio? Así que ustedes corran con la intención que obtengan el premio. En otras palabras, Dios nos va a dar premios, nos va a bendecir en el tribunal de Cristo o no recibiremos nada. Muchos cristianos ni siquiera piensan en esto, en que van a tener un
juicio, donde Jesucristo va a evaluar lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Fuimos bendición o no para otros? Por eso es que Jesús dijo, tengan mucho cuidado y haced tesoros en el cielo. Mateo 6:20. Es posible llevar tesoros al cielo. Si eso es cierto, yo quiero saber cómo hacerlo para llevar muchos tesoros al cielo, para que yo tener un lugar hermosísimo en el cielo. ¿Cómo lo haré? Por estas sugerencias que están aquí en las Escrituras. El cielo va a ser algo hermoso, algo hermoso. La tierra es el lugar donde somos los empleados. Así que ocúpense. Porque como dijo el dicho, solamente lo que hagamos por Cristo va a prevalecer. Solamente lo que hagamos por Cristo va a prevalecer. Y continuaremos viendo la muerte, embalsamación y sepultura de Jacobo y su hijo José. Y leemos Génesis 49, verso 30. En la cueva que está en el campo de Maspela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Está bien claro su explicación, no hay duda. Qué interesante que él pide que lo entierren con Lea, no con Raquel. Pensaríamos que quería ser enterrado con Raquel porque él siempre favoreció a Raquel, a los dos hijos de Raquel, que son José y Benjamín. Raquel fue enterrada en Belén, ya los he mencionado en el pasado, pero él pide ser enterrado donde está enterrada Lea. La razón es que él se quiere unir a el pacto que Dios hizo con Abraham y con Isaac, y por eso quiere ser enterrado él también en ese mismo lugar. Les pide, entiérrenme ahí. Es una afirmación de fe. Por fe él sabe que va a estar enterrado aquí. Dice bien que en verso 32, la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacobo de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Parece ser que aquí Jacobo está pidiendo. En primer lugar, tenemos que este hombre era de 147 años de edad, y dice que recogió sus pies. Esto quiere decir que estaba pisando el piso. Cuando está hablando, quizás está sentado en la cama, recargado en la cabecera y en su bordón. Por eso dice aquí que se pudo levantar, recogió sus pies. Muchos vivimos así. Cuando nacimos, veníamos impetuoso, corríamos en todas direcciones y nuestros padres siempre nos estaban persiguiendo, pero continuábamos corriendo como niños. Aquí dice que él estaba pisando y se recargaba en su bordón. Ustedes dirán, ¿por qué se estaba recargando en su bordón? Bueno, la razón es que es un hombre de 147 años de edad, es un anciano. Entendamos, no es la razón por eso que está recargado en su bordón, sino es que recuerdan que tuvo una lucha con un ángel, y el ángel le dislocó el cuadril, y de ahí en adelante continuó caminando, sosteniéndose en un bordón. Este fue un recuerdo constante de que Dios lo cambió. Y luego al final dice que fue reunido con sus padres. Esto se refiere a la vida después de la muerte. ¿Se refiere a la resurrección? Esto es exactamente lo que Jesús quiso explicar. Voy a unir dos puntos aquí.
En el Nuevo Testamento, un grupo de saduceos, recuerdan los saduceos que siempre estaban confrontando al Señor, no creían en la resurrección. Y sabían que Jesús hablaba de la resurrección, así que vinieron y le preguntaron, Señor, la ley de Moisés nos dijo que si un hombre moría y no tenía descendientes, si moría, su hermano que vivía debía de casarse con la viuda para producirle hijos. Eso fue la ley de Moisés. Mateo 22, verso 25. Dijeron al Señor, hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, todos se casaron y todos murieron. Todos murieron. Todos murieron. En verso 27 dice, después de todo murió también la mujer. Esta analogía que usaron estos hombres fue una analogía muy tonta. ¿Cómo es que un hombre, después que sabe que ya 2 o 3 de sus hermanos murieron, cómo se va a casar con esa viuda? Pero es una analogía y patética. Y después de todos murió también la mujer. Así que en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron por mujer. Ellos creían que iban a avergonzar al Señor, pero Jesús les respondió en el verso 29. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. También les dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo? Dios no es Dios de muerto, sino Dios de vivos. Jesús no les dijo, sino que les dijo, yo soy. La única forma de que Dios podía estar presente es que Él dijo Dios, yo soy, en el verso 32 del Mateo 22, verso 32. Es una analogía para entender que Dios es Dios de vivo y no Dios de muertos. Verso primero de Génesis 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó, y mandó José a sus siervos, los médicos, que lo embalsamaran, y su padre y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los egipcios, 70 días. Pasando los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo, cuando he aquí que yo voy a morir, y el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar. Dice aquí en el verso 4 que pasados los días de su luto, en el verso 3, y le cumplieron 40 días, porque así cumplía los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios por 70 días. Ustedes saben que cuando se moría un faraón, le guardaban, era mandatorio hacerle lloro por 70 días. Así que murió Jacobo, y por la posición de José, lo honraron con el mismo tipo de duelo. Ustedes pensarán que Jacobo estaba allí y quizás cuando estaba
huyendo de que le temía a su hermano, pensaba en este tipo de funeral. ¿Has pensado tú cómo será tu funeral? ¿Qué dirán acerca de ti? Dice aquí que lo embalsamaron. Es lo que hacían los egipcios. Embalsamaban el cuerpo del muerto. Les quiero preguntar y pedir permiso. ¿Les puedo explicar cómo embalsamaban los egipcios sus cuerpos? No quiero que sientan grima, así que les advierto, esto se oye poquito grimoso, ¿verdad? Se los voy a explicar. En primer lugar, al cuerpo por la nariz le sacaban todos los sesos. Con ciertos instrumentos que tenían, continuaban sacando hasta que sacaban todos los sesos de la cabeza de el muerto. Se oye medio brusco, pero le hacían una abertura a un lado de los costillas, poquito arriba del cuadril, y por ahí le sacaban todos los órganos, todo. Dejaban el cuerpo vacío. Una vez que estaba el cuerpo vacío, lo limpiaban con ciertos antisépticos, con ciertos vinos, con algunos aceites aromáticos. Luego que aquel cuerpo quedaba vacío, lo empacaban con ciertas plantas aromáticas para que aquello no tuviera olor despreciable. Y luego que estaba el cuerpo lleno por 30 días, lo levantaban, lo elevaban para que se conservara en forma de cuerpo. Así que ya pasó un mes y aquel cuerpo estaba guardado. Luego tomaban ciertas telas. Esas telas estaban remojadas con ciertos aceites especiales como químicos, y con eso envolvían el cuerpo tantas veces hasta que lo ponían, y aquello era como un cajón. Si era un faraón o uno de los de faraón, aquella caja era de oro. Así que si ustedes han visto quizás cómo dibujan al rey Quintat, al rey de aquellos años, eso era una obra muy laboriosa, y también eso funcionaba. Si alguna ocasión ustedes se encuentran en Londres, Inglaterra, vayan al Museo Británico. Ahí en ese museo van a encontrar lo que ellos creen que era el faraón con el que confrontó Moisés. Ese individuo que vio los ojos de Moisés y le dijo en su propia cara: no dejaré a los egipcios que se me vayan. Es el que se cree que tienen en Londres, Inglaterra. Naturalmente que está momificado. Se cree que son sus cabellos los que están allí. Los cabellos están ahí. Sus dientes están ahí. Aún la piel engarruñada, disecada, está ahí. Yo conozco personas que llegan a cierta edad y ya no tienen dientes, pero este hombre ya miles de años y todavía tiene sus dientes bien conservado. Yo creo que si ustedes van a Hebrón, donde está escrito está sepultado Jacobo, y si se abre la tumba, a lo mejor está bien preservado y hasta se puede ver su cabello, su piel, sus dientes, porque debe de estar bien preservado. Les pedí permiso para explicarles esto, así que verso 7 dice: entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de la casa de todos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Goshen sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros de gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y
echaron ahí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viniendo los moradores de la tierra, los cananeos, oyeron, viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misrim, que está al lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Maspela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad y sepultura. Así que está bien claro que lo sepultaron en la cueva del campo de Maspela, la cual había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura. De Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Volvió José a Egipto, y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. ¿Por qué es que tuvieron que llevar a Jacobo tan lejos? Ya está muerto. ¿Para qué preocuparse? ¿Por qué no lo podían sepultar en Egipto? Ya estaba muerto, no iba a sentir nada. ¿Por qué es que hicieron tanto alarde para sepultarlo hasta allá? ¿Por qué simplemente no pidió que lo sepultasen ahí? Hay otra pregunta más. ¿Por qué no simplemente lo quemaron? ¿Por qué no simplemente lo pasaron por el proceso de cremación? Podemos saber, los egipcios nunca practicaron el proceso de cremación, de quemar los cuerpos para deshacerse de sus difuntos. No lo encontramos en las Escrituras, por esta razón que se puede ver. La razón que Jacobo quería regresar a Canaán, porque era una afirmación de fe. No en esta tierra, pero él decía, la tierra prometida es aquella, y yo creo que las generaciones futuras van a heredar aquella tierra, así que regrésenme a esa tierra que es la tierra prometida por Dios. Plántenme, siémbrenme en esa tierra. Cuando se llega al instante del entierro de los cristianos, con todo que yo no soy dogmático en esto, pero quiero mencionarles para que pensemos en esto. Cuando se llega al instante del entierro de los cristianos y quieren seguir las Escrituras, porque las Escrituras hablan de enterrar el cuerpo. ¿Por qué? La Biblia dice que somos sembrados en deshonestidad. Y la idea de sembrar el cuerpo en tierra es una afirmación de fe, de que plantamos unas semillas. 1 Corintios capítulo 15 nos habla de que creemos en una resurrección futura. Por eso es que los hebreos antiguos, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, no encontramos escrituras de que mencionen que usaron el proceso de cremación. Los encontramos en el grupo de los incrédulos. Por ejemplo, acá en América no se practicó hasta que se vinieron las gentes movimientos ateos. Fue como una afirmación contra de los que creemos en Dios, como decir, no importa, ¿qué importa? Simplemente desházganse del cuerpo. Una vez más, yo no soy dogmático en este punto, pero algunos de ustedes pueden estar pensando, Dios es Dios. Él puede encontrar el cuerpo aún deshecho en las moléculas de alguien que fue consumido por el fuego, o una persona que fue despedazada en alta mar por quizás 100 o más de tiburones. Dios puede reunir todos los cuerpos. ¿Acaso Dios no puede? No es eso lo que estamos diciendo, que Dios no pueda. Naturalmente que Dios puede hacerlo todo. Porque es que alguien puede poner a Dios en esa posición de que tenga que hacer esto. Él afirma
afirmación de fe que yo creo que se hace de que esta persona que se sepulta cree en la resurrección. Sabemos que 30, 40 años después, ese cuerpo va a quedar hecho moléculas, igual que es consumido por el fuego. Pero es una afirmación de fe pública que simplemente estás pensando, soy sembrado en deshonra, pero resucitaré con honra. Esa es la perspectiva de los cristianos cuando sepultamos a nuestros cuerpos. Ahora, si tú me estás escuchando y tú participaste, diste la orden para que uno de tus seres queridos pasase por el proceso de cremación, no te sientas, sino que hiciste lo que creías que debías de hacer. Verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborreciera José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. En otras palabras, nosotros debemos de aprender que cuando hacemos un acto de perdón, lo hacemos perdón y es para siempre, y es como debemos de vivir para siempre. Una vez que perdonamos a alguien, es pasado, ya todo pasó. Ya todo es parte del pasado. Verso 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará salir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacobo. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bendito Dios. Este libro concluye con promesa. La promesa es que Dios los va a visitar. Ustedes van a salir de este lugar, pero alguien vendrá para librarlos, se refiere a Moisés. Pero últimamente, el Salvador será Jesús. Dios los visitará, es la promesa. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, leímos el libro de Génesis, verso por verso, precepto por precepto, y línea por línea. Gracias a Dios que nos lo permitió. Vimos el principio de la humanidad, el principio del pecado, el principio del plan de Dios de redención. Pudimos ver la redención. Notemos cómo principia y cómo termina. Génesis comienza con nacimiento, con vida, y concluye con muerte, sepulcros, por los huesos que serán enterrados, sepultados. Génesis comenzó con vida. Génesis concluye con muerte. Lo opuesto completamente. El libro de Hebreos, cuando lleguemos allá, y si no,
Vayan y lean el capítulo 11 del libro de Hebreos. Léanlo, gócense para que vean que dice que todos estos que murieron en fe, sin haber visto la promesa, pero ellos veían en el futuro que Dios es fiel para cumplir esas promesas. Ellos vivieron y sabían que Dios los estaba preparando para una vida eterna. ¿Tú crees esto? ¿Tú que me estás escuchando? Esta tarde, ¿tú tienes una buena relación con Dios a través de Jesucristo? Porque Dios es el Dios de Abraham, Jacobo, y Jesús dijo, está vivo, y nosotros existiremos y tendremos vida eterna. El punto que quiero que entiendan aquí es, cada uno de ustedes que me está escuchando van a vivir para siempre. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Depende lo que hagas con lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dios envió a Jesús, y ese es el nivel que tenemos que llegar. Así que para que todos pudiésemos ir al cielo. Así que démosle gracias. Padre Celestial, sabemos que hemos pasado semanas, meses, diferentes tardes estudiando tu santa palabra y nos hemos afirmado. Sabemos que nos has profetizado, nos has amonestado, y de esta forma nosotros nos conformamos por tus promesas. Padre, a este momento yo te pido por todo aquel que me está escuchando y si nunca se han comprometido a vivir de acuerdo a tu palabra y servir al Señor Jesucristo, o se han extraviado, han reincidido del plan de Dios. Padre, yo te pido que pongas los medios para que puedan regresar y tú los aceptes, Padre Santo, y así que todas las cosas vengan a ser nuevas en sus vidas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.